Analizaremos el rascacielos más avanzado tecnológicamente del planeta. Mirad este rascacielos. Tiene 632 metros de altura. Está preparado para soportar terremotos y tifones. Me sigue pareciendo un sueño. Es increíble. Y los diseños innovadores que crean historia. Esto sí que es increíble. Esto sí que es ingeniería de verdad. Y que han hecho lo imposible posible. Shanghái es una gran ciudad. Tiene 24 millones de habitantes y la cifra sigue creciendo. Es una de las ciudades más pobladas del mundo con una ambición sin igual. Shanghái siempre será una de las ciudades más internacionales del mundo y también una de las más importantes. Este centro financiero mundial cuenta con 10.000 personas por cada 2,5 kilómetros cuadrados. El único sitio libre para construir es hacia arriba. En los años 90 se empezó a desarrollar una zona de tierras agrícolas al este de la ribera, conocida como Pudong. Si nos fijamos en el Pudong, 20 años después, se ha convertido en un centro internacional de negocios. Ha pasado de ser una zona agrícola a una zona dominada por un montón de rascacielos. En noviembre de 2008 se empezó a trabajar en el rascacielos más impresionante de todos. Con 632 metros de altura, la Torre de Shanghái sería el segundo edificio más alto del mundo, el más alto de China y el más alto construido sobre una zona sísmica. Sería el edificio más moderno del planeta. Contaría con 128 pisos, 9 jardines internos y albergaría a 16.000 personas trabajando, durmiendo o de compras. Una verdadera ciudad de las alturas. Y eso que este es uno de los lugares más complicados del mundo donde construir un rascacielos. Construir un rascacielos en Shanghái es algo único, porque hay que tener en cuenta fenómenos como el viento y los terremotos. Para Dennis Poon y sus compañeros ingenieros era un reto aparentemente imposible. No me puedo creer que diseñáramos el edificio más alto de China y el segundo más alto del mundo. Las complicaciones de ingeniería empiezan en las raíces de la torre. Porque Shanghái no solo está en una zona sísmica y de tifones, sino que además esta megaciudad se está hundiendo en el suelo blando. El suelo bajo esta gran metrópolis se está desinflando como un colchón de aire a medida que el nivel del agua de la capa freática se colapsa por el peso de los edificios. Uno de los mayores retos de la Torre de Shanghái es que los cimientos soporten el peso de un edificio tan alto. Con un peso de 850.000 toneladas, ¿cómo pretende mantenerse en pie con las condiciones del suelo blando que hay en Shanghái? La base rocosa está a 200 metros de profundidad. Shanghái se encuentra sobre una capa blanda de tierra, barro y arena. Una pesadilla geotécnica lista para tragarse un edificio de 850.000 toneladas como la Torre de Shanghái. Así que tuvimos que diseñar los cimientos de esta torre teniendo en cuenta todos estos desafíos. Los ingenieros solo tenían una oportunidad, porque construir una torre de estas características no permite margen de error. En una supertorre como esta, el gran desafío es hacer los cimientos bien para no tener problemas futuros. Luego, no se podrían arreglar. Los ingenieros tuvieron que echar la vista al pasado para superar este reto aparentemente imposible. Antiguamente, el mundo de los rascacielos era inconcebible. Los hombres primitivos estaban limitados por las restricciones de la naturaleza. Para los antiguos egipcios, la altura significaba anchura y un montón de mano de obra. A no ser que tuvieran en cuenta teorías de otro mundo. A la hora de construir torres, el estado del suelo siempre ha sido un obstáculo. ¡Mamma mía! Para fabricar un rascacielos 11 veces mayor que la famosa Torre de Pisa, los diseñadores de la Torre de Shanghái tendrían que inspirarse en los ingenieros pioneros del siglo XIX.
La ciudad americana de Chicago cuenta con los rascacielos más famosos del mundo. Pero hace un siglo, los ingenieros a los que se les encargaban edificios de tan solo un par de plantas sobre el nivel del suelo, lo veían como un reto imposible. Puede que no os lo parezca, pero Chicago es uno de los lugares menos lógicos para construir rascacielos. El suelo es bastante blando. Bajo nosotros hay una fina capa de tierra y luego una capa muy profunda de barro. Es un lugar muy complicado para construir un rascacielos porque con tanto peso el edificio acabará hundiéndose. Las propiedades del centro de Chicago se revalorizaban y la ciudad empezó a expandirse. Tenía que crecer hacia arriba, así que los ingenieros tenían un problema. Cuanto más altos fueran los edificios, más pesados serían, y habían descubierto que el suelo solo podía soportar cierto límite de peso. Este es el auditorio de la Universidad de Roosevelt, diseñado por Adler y Sullivan en 1889. Es un monumento histórico para Chicago. El edificio tiene 72 metros de altura. Al terminarlo en 1889, era el edificio más alto de la ciudad, un edificio que años antes hubiera sido impensable. Las innovaciones que lo hicieron posible vinieron de la mano del ingeniero Danmar Adler. Nos dirigimos a los cimientos diseñados por Adler para comprobar el estado del suelo de Chicago. Anteriormente, todo el peso del edificio se apoyaba en las paredes y se hubiera hundido en el barro como si fuera mantequilla. El invento de Adler fue utilizar madera y travesaños de acero recubiertos de hormigón para que el edificio de 110.000 toneladas se apoyara sobre el hormigón armado. Voy a ilustraros lo que pasa con un trozo de plastilina que representa el barro que tenemos bajo los pies en Chicago. Es una sustancia como la mantequilla. El barro es bastante profundo y la base rocosa de Chicago empieza a 20 o 30 metros de la superficie. Aquí tengo un palito para ilustrároslo, así que cojo la estructura y atravieso el suelo. En 1880 y 1890 no contaban con la tecnología necesaria para excavar profundamente hasta la base rocosa. Así que los arquitectos e ingenieros de Chicago tuvieron que buscar la manera de solucionar este problema. Un ejemplo de lo que ocurre bajo nuestros pies es esta moneda sobre la plastilina. Este panel o esta plataforma se coloca en el suelo y luego el edificio se apoya encima de ella. Como podéis ver, se hunde un poco en el barro, pero no demasiado porque está distribuyendo la carga. La revolucionaria solución de ingeniería de Adler hizo posible la construcción sobre este tipo de suelos. Y hoy el edificio más alto de la ciudad, la Torre Willis, se eleva a 442 metros del suelo, 6 veces la altura del auditorio de Adler. Pero a pesar de este invento, el diseño del auditorio no era correcto al 100%. En la cara norte del edificio tenemos esta gran pared exterior, que es mucho más pesada que la que hay en el interior. Y como podemos comprobar, al ser esta más pesada y esta más ligera, se ha hecho una grieta en el suelo. Podemos ilustrarlo perfectamente con estas canicas. Aunque la Torre de Shanghái sería imposible sin inventos como los cimientos con plataformas de hormigón armado, los ingenieros no pueden permitir que le pase lo mismo que al auditorio de Chicago del siglo XIX. Si el edificio no queda uniforme, se inclinará, y eso es algo que no podemos permitir. Es tan alto que una leve inclinación causaría una gran desviación de la parte superior. Para solucionar este riesgo catastrófico, los ingenieros han tomado las ideas de Adler y las han mejorado. En el 2008 comenzaron con los cimientos y tardarían 2 años en terminar. Primero colocaron un montón de pilotes y de ferralla. Y luego vertieron el hormigón para hacer una losa. La construcción de la losa de cimentación a esta profundidad es un desafío en sí. Tardaron 60 horas ininterrumpidas en verter el hormigón, una cifra de récord.
El proceso necesitó la colaboración de 2.000 trabajadores y 450 hormigoneras. Básicamente, usamos todas las hormigoneras de Shanghái para superar este reto. La losa de cimentación ha necesitado 61.000 metros cúbicos de hormigón, otro récord mundial. 61.000 metros cúbicos es muchísimo hormigón. Es comparable al que se usó en la presa Hoover hace un montón de años en Estados Unidos. Sin los ingeniosos inventos de ingenieros como Dan Adler, la construcción de esta torre de Shanghái hubiera sido un sueño imposible. Mirad lo grande que es la torre. Así que imaginaos la magnitud de los cimientos que se necesitan para mantenerla sobre suelo blando. Y lo hemos hecho bien, mirad. Es increíble. Pero la construcción de este rascacielos ultramoderno presenta muchos más desafíos, y los ingenieros tendrán que apoyarse en las invenciones del pasado. Podría decirse que este es el primer rascacielos que existió. Para hacer realidad esta ingeniería de lo imposible. La construcción de la Torre de Shanghái comenzó en el 2008 y se convertirá en el rascacielos más avanzado del mundo. Será el edificio más alto de China y el más alto construido sobre una zona sísmica. Es una obra de arte. Estamos muy agradecidos por haber tenido la oportunidad de trabajar en este proyecto. La torre tendrá 632 metros de altura y contará con 128 plantas de ingeniería de vanguardia. Tendrá jardines, tiendas, hoteles, oficinas y viviendas. Pero para construirla hay que superar varios desafíos de ingeniería y me parecen verdaderamente inconcebibles. El desafío de construir un edificio así de grande ha supuesto un reto aparentemente imposible para los arquitectos e ingenieros. Cada piso pesa unas 6.500 toneladas, dando lugar a un edificio muy pesado. La estructura tiene que soportar 850.000 toneladas de peso. Es enorme. Tiene que soportar muchísimo peso. No estamos construyendo una casa, estamos construyendo un edificio de 128 plantas, el segundo más alto del mundo. Si los ingenieros no se basaran en los grandes inventos de la historia, este reto hubiera sido imposible. Antiguamente, la altura máxima de un edificio la determinaba el ancho de las paredes, porque los pisos inferiores soportaban el peso de los superiores. Así que los edificios más altos solo los disfrutaban los más ricos y poderosos. Los arquitectos religiosos medievales empezaron a usar paredes finas y grandes ventanas con vidrieras, además de soportes externos llamados arbotantes. Estos elementos hacían que los edificios crecieran hacia los lados y reflejaban la riqueza de la iglesia. Pero la revolución aguardaba en el horizonte. Y esta aparentemente inocua y pintoresca región alrededor del río Severn en Inglaterra fue el crisol. Surfside era el corazón de la revolución industrial, el Silicon Valley del siglo XVIII y XIX. Los ingenieros usaban la tecnología más puntera porque dominaban la producción del hierro. En esta zona nacieron algunos de los mejores ingenieros de todos los tiempos y construyeron estructuras como este puente. El primer puente de hierro fundido en el mundo. Pero a un par de kilómetros río arriba hay un edificio menos conocido pero muchísimo más importante. Hasta hace 20 años no se había entendido del todo la importancia de este edificio. Por eso se encuentra en tan mal estado. Este molino de ladrillo rojo es uno de los edificios más importantes del mundo. Este increíble, pero a la vez triste y deteriorado edificio en Shrewsbury es, sin lugar a dudas, el primer rascacielos del mundo. Es la primera vez que se usaba el hierro a la hora de construir una estructura de varios pisos. Allanó el camino hacia las torres y los rascacielos de hoy en día.
El molino de Ditherington, construido en 1796, fue obra del ingeniero Charles Babbage. Se basó en el innovador uso del hierro que empleaba en la región para construir el primer edificio con estructura de metal del mundo. Antes de las estructuras de hierro fundido, cuanto más alto fuera el edificio, más gruesas tendrían que ser las paredes, pero con el diseño de Babbage, las paredes podían ser mucho más delgadas, por lo tanto las habitaciones podían ser más amplias. También significaba que se podían construir edificios mucho más altos. Según el diseño de Babbage, todo el peso del edificio se apoyaría sobre la estructura de hierro. Así que las paredes no tendrían que soportar ninguna carga. El cielo era el límite. El edificio contaba con 5 plantas, incluyendo el ático, que hasta el momento era algo inexistente. Tenía una zona donde trabajar de más de 2.800 metros cuadrados. Estas vigas de hierro fundido estrechas son relativamente ligeras y soportarían mucho más peso que las sólidas paredes de ladrillos de los edificios anteriores. Esta solución simple pero brillante significó que el molino de lino de Babbage fuera el precursor de casi todos los edificios de gran envergadura del mundo moderno. Lo que consiguió Babbage con este edificio fue extraordinario. A la hora de construir la Torre de Shanghái, los ingenieros han utilizado los mismos principios que usó Charles Babbage en su molino de 5 pisos, pero a gran escala. El edificio de 128 plantas cuenta con una estructura de acero en vez de una de hierro. La ventaja de una estructura de acero es su peso ligero, su gran resistencia, lo fácil que es montarla y que se puede prefabricar en un taller con un mejor control de calidad. Dado que las barras de acero soportan el peso de la estructura, las paredes externas no tienen que aguantar la carga. Ni siquiera tienen que ser planas ni rectas. Se pueden hacer de una variedad de materiales ultraligeros como el cristal. Y los arquitectos pueden darle la forma que deseen en cada proyecto. Yun Xia fue uno de los diseñadores jefes del proyecto. Cuando estás en la ciudad y te fijas en este edificio, depende desde dónde lo mires, lo verás de una forma u otra. El movimiento lo hace distinto. Parece que es un ser vivo, no parece una estructura fría y muerta. La fachada del edificio es completamente de cristal. Es como una gran cortina suspendida sobre un montón de pisos. Las barras de acero mantienen todo en su sitio. Estamos en lo alto del piso 101. Como veis, el muro cortina cuelga a 14 pisos sobre nosotros. Entre el muro cortina y la estructura interna donde están las oficinas y las habitaciones del hotel, los diseñadores han dejado que el edificio respire, creando un atrio abierto, posible gracias a la estructura a modo de celosía. Estamos en el 8º piso. No queremos obstaculizar la luz solar con una estructura inmensa, sino dar sensación de amplitud. A pesar de usar materiales superligeros, la Torre de Shanghái pesa 850.000 toneladas. Y para soportar las veloces ráfagas de viento de Shanghái, los terremotos y el suelo blando, los diseñadores han tenido que echar mano a los libros de historia otra vez. Cuando tú quieras, Rich. Con 24 millones de habitantes, Shanghái es una de las ciudades más densamente pobladas del mundo. La única forma de expandir su importante centro financiero es creciendo hacia arriba. Con sus 632 metros de altura, la Torre de Shanghái es como una ciudad en las nubes. Contará con casas, oficinas, tiendas, habitaciones de hotel, así como salas para reuniones y conciertos. Si lo colocáramos horizontalmente, mediría 600 metros de largo, unas 6 manzanas de bloques, así que cada zona es como una comunidad independiente. Pero a la hora de crear una supertorre que utilizarán 16.000 personas a diario para trabajar, descansar y disfrutar, los diseñadores se han fijado un gran reto. ¿Cómo transportar a los usuarios de esta gran estructura?
¿Quién quiere subir 100 pisos para acudir al trabajo? Puede haber un montón de oficinas, pero toda la gente en el vestíbulo. Esta proeza de ingeniería sería imposible sin uno de los genios del pasado. A mitad del siglo XIX, los paisajes urbanos todavía no contaban con demasiados rascacielos por una razón. Nadie quería subir escaleras. A diferencia de los áticos de hoy en día, cuanto más alto vivieras, más pobre eras. Los ascensores de vapor y los hidráulicos se usaban en minas y fábricas para transportar cargamentos, pero eran demasiado peligrosos para las personas. Las cuerdas de las poleas estaban predestinadas a romperse. Pero los paisajes urbanos estaban a punto de cambiar gracias a un hombre llamado Elisha Otis. En 1852 se le ocurrió una idea que revolucionó el mundo de la construcción. Inventó un mecanismo muy sencillo que cambió la manera de usar los edificios más altos. Estamos en Bristol, Connecticut, en las instalaciones de la compañía de ascensores Otis. Aquí es donde prueban los nuevos ascensores que colocarán alrededor del mundo. Pero también tienen una réplica del primer aparato que Elisha Otis construyó para la gran exposición, la exhibición que tuvo lugar entre 1853 y 1854. Esta feria mundial era la oportunidad perfecta para Otis, que era tan empresario como inventor. Sabía que todos los ojos estarían fijados en él si demostraba que su idea para proteger a los pasajeros era tan segura como práctica. Es importante que recordemos que Otis no inventó los ascensores. Se utilizaban distintos métodos para transportar mercancías y personas de un piso a otro. Las poleas y los montacargas se utilizaron durante siglos, pero lo que Otis sí hizo fue reconocer el miedo de la gente a subirse en ascensores. Así que en la Gran Feria Mundial construyó un aparato para poder frenar en caso de que se rompiera la cuerda. Como gran empresario que era, Otis decidió que la mejor manera de demostrar su idea sería ponerla a prueba y ser él el conejillo de Indias. Ante un público expectante, se subió en la plataforma hasta estar por encima de toda la multitud. Dio la señal para que cortaran la cuerda. Un acto mortal. Veamos si aún funciona el invento del señor Otis. Cuando tú quieras, Rich. El sistema consistía en un muelle fijado en la parte superior con una cuerda que lo mantenía en tensión. Al cortar la cuerda, el muelle ya no estaba en tensión y los extremos se encajaban en los rieles laterales colocados en la estructura de madera. El ascensor frenaría en seco, evitando la caída y el daño de los pasajeros. Y tras todos estos años, todos los ascensores del mundo cuentan con un sistema de seguridad similar que permite que las personas se sientan seguras a la hora de utilizarlos. Y que yo no haya muerto aquí. El invento de Otis transformó el paisaje urbano mundial. Y ciudades como Nueva York, que no podían crecer a lo ancho, ahora podrían crecer hacia el cielo. En 1913 se le encargó a la compañía Otis los ascensores de uno de los rascacielos más conocidos de Nueva York. El edificio Bulworth. En 1916, más de 100.000 personas habían pagado 50 céntimos para subir en el ascensor hasta la azotea. Esos ascensores Otis se siguen utilizando para subir y bajar a los trabajadores de las oficinas. El invento de Otis dio un vuelco a la tortilla. Ya no vivían los pobres en lo más alto, sino que el valor de las viviendas aumentaba según se subía. Vivir en un ático era lo que todo el mundo había soñado. A medida que recorremos Nueva York, es muy fácil olvidarse de que todos estos rascacielos se han construido en muy poco tiempo, en solo 160 años. Así que los ascensores y los rascacielos están estrechamente conectados. El primer pasajero de un ascensor Otis subía a 0,2 metros por segundo. A esa velocidad se tardaría casi una hora
en llegar a lo más alto de la Torre Shanghái. Mirad hacia afuera. Estáis a más de 100 pisos del suelo. Las vistas son maravillosas. Esta torre cuenta con el ascensor más rápido del mundo. Se desplaza a 18 metros por segundo. Eso es más rápido que la velocidad de crucero de un coche. En total, la torre cuenta con 106 ascensores, tanto de una como de dos cabinas, incluido el ascensor que más metros recorre del mundo, 578,5 metros. Además de los residentes, compradores y trabajadores, estos ascensores transportarán miles de turistas hasta el mirador de la última planta. Estamos en la calle para poder contemplar este edificio de 128 plantas. Las vistas desde lo alto de la Torre Shanghái son únicas, y cuando se acaben de instalar los ascensores, se podrá ir desde la planta baja hasta lo más alto en solo 35 segundos. Maravilloso. Los 632 metros de altura de la Torre de Shanghái no solo proporcionan unas vistas increíbles de la metrópolis que la rodea, sino que presentan un gran obstáculo para el viento. Shanghái está en una zona de tifones y para los ingenieros es todo un reto que el edificio más alto de China resista las fuertes y devastadoras ráfagas de viento que azotan la ciudad. En el piso 100, el viento puede llegar a 48 newtons por metro cuadrado. Eso es casi 4 kilopascales. Así que es muchísima presión. ¿Cómo se resiste a tal presión? Esta obra de ingeniería sería imposible sin los genios del pasado. El primer túnel de viento se construyó en 1871, 30 años antes del vuelo inaugural de los hermanos Wright, pero siempre habían estado encaminados hacia la aeronáutica. Hasta que el brillante ingeniero Jack E. Cermak desarrolló la tecnología necesaria para permitir que el paisaje urbano creciera más y más alto. A finales de los 50, Cermak y sus contemporáneos fueron pioneros al usar los túneles de viento. El profesor Rhys Morgan va a visitar la empresa dedicada a la ingeniería eólica RWBI, que ha aprovechado el invento de Jack Cermak. Cuentan con túneles mayores que los que se usan en aeronáutica y utilizan formas irregulares para simular los impredecibles vientos que azotan las ciudades. Estos bloques en el suelo crean una atmósfera turbulenta. Me refiero a los vientos turbulentos que hay en las ciudades y entornos urbanos. Así que es perfecto para probar las estructuras que queremos construir en las ciudades. Uno de los primeros rascacielos que se probó en el túnel de viento de Cermak fue el World Trade Center de Nueva York, el mayor edificio por aquel entonces. Las innovaciones luego fueron muy útiles a la hora de diseñar cualquier nuevo rascacielos, incluida la Torre de Shanghái. Están colocando un modelo a escala en una maqueta de la ciudad de Londres para demostrar lo peligroso que puede llegar a ser el viento para los grandes edificios. Vaya viento que hace. A medida que el viento se cuela entre las estructuras, forma remolinos de baja presión a ambos lados. El viento viene por aquí, en cuanto roza la superficie da la vuelta y se produce un remolino de baja presión aquí. Y eso causa que el edificio tienda a moverse hacia aquí. Pero luego el viento que sopla de este lado empieza a causar un leve movimiento por este lado y vuelve a darse una situación de baja presión. Entonces la baja presión y baja presión causa el tambaleo del edificio. Es simplemente increíble. Es como... Esto sí que es ingeniería real. Están moviéndose unos 5 centímetros a cada lado. No me gustaría estar en lo alto del edificio si fuera un rascacielos real. Para los arquitectos como los que diseñan la Torre de Shanghái, el reto es diseñar una estructura que reduzca esos vórtices. A ver, vamos a intentar con esta. Esta vez el edificio es afilado, como una pirámide puntiaguda. Como veis, hay muy poco movimiento. Vamos a subir la potencia. La velocidad del viento es 3 veces superior a la que le pusimos al primer modelo, y el edificio no se está meciendo violentamente. Debido a la forma afilada del edificio, el viento crea vórtices de distintos tamaños a distintas alturas. Está dando lugar a una leve oscilación aquí abajo, pero mucho más lenta que las que tienen lugar arriba.
Eso significa que las distintas partes del edificio se están balanceando a distinta intensidad y como resultado se compensan unas a otras. Así se previene que el edificio oscile tan violentamente. El invento de Jack Cermak ha permitido que el paisaje urbano de todo el mundo cambie radicalmente. Hoy a nadie se le ocurriría construir un rascacielos sin primero probarlo en el túnel de viento. La torre de Shanghái es afilada, pero también cuenta con una torsión que influye en este tipo de pruebas. El diseño reduce la carga del viento sobre el edificio en un 24%. La torsión del edificio es un gran ejemplo para los ingenieros, que demuestra que se puede combinar un diseño arquitectónico creativo y una buena ingeniería cuando trabajamos mano a mano. Los arquitectos también diseñaron una hendidura con forma espiral que da la vuelta al edificio. Primero, el edificio tiene una estructura en torsión, pero sin esta especie de V, no podríamos entenderlo como una espiral en sí. Gracias a la hendidura en V adviertes el movimiento del edificio. Con la espiral queda muchísimo más claro. Segundo, esto es la entrada a la zona de oficina, así que es muy visible, fácil de recordar, la gente no se perderá. Y tercero, acabaremos colocándole luces LED para simular que corre un río por ella. Quedará genial. La hendidura con forma de V era una floritura arquitectónica, pero luego, cuando la probaron en el túnel de viento, los diseñadores de la Torre de Shanghái descubrieron algo realmente inesperado. Esta hendidura ayuda a reducir las turbulencias. Reduce el impacto del viento sobre el edificio. Así que la forma afilada del edificio ayuda a la aerodinámica, además de la torsión y la hendidura. La forma afilada también baja el centro de gravedad del edificio y eso nos da más estabilidad. Cuanto más bajo esté el centro de gravedad, más estable será el edificio. Pero la Torre de Shanghái se enfrenta a una fuerza natural mucho más peligrosa que los tifones. Y una vez más, los ingenieros necesitarán la ayuda de los grandes inventores del pasado. La pagoda ha resistido grandes terremotos y tormentas. Creo que es verdaderamente increíble. Para hacer este imposible rascacielos posible. En el 2008 se empezó a construir la Torre de Shanghái y se convertirá en el rascacielos más moderno del mundo. Y el más alto de China. Para construir esta supertorre de récord, los ingenieros han tenido que hacer frente a desafíos imposibles. Pero la Torre de Shanghái se enfrenta a un fenómeno natural devastador. Shanghái está en una zona sísmica de nivel 3. La Torre de Shanghái es el segundo edificio más alto del mundo y no solo lo diseñamos para que resista tifones y vientos de hasta 190 kilómetros por hora, también lo hemos preparado para soportar terremotos. Para superar este reto, los ingenieros tuvieron que echar una mirada a los inventores del pasado. Los terremotos son de los desastres naturales más devastadores. Derriban edificios y provocan tsunamis. El país vecino, Japón, es el país con más actividad sísmica del mundo. Durante años nadie podía entender por qué los edificios se colapsaban cuando tenía lugar un terremoto y las pagodas tradicionales seguían en pie. La pagoda Toji tiene 41 metros de altura. Es la pagoda más alta de Japón. Con sus 400 años de antigüedad, ha soportado todo tipo de terremotos y tormentas. Me parece realmente increíble. Los estudios modernos sobre el diseño de las pagodas finalmente revelan el secreto. Las pagodas son estructuras extremadamente flexibles. Tienen varias juntas y soportes que le aportan muchísima flexibilidad. Una de las teorías relativas a las pagodas y los terremotos es la teoría del baile de serpiente. Algunos estudiantes han descrito el tambaleo de las pagodas como el deslizamiento de las serpientes cuando se mueven de un lado a otro.
Las pagodas suelen tener 5 alturas, pero cada una se mueve independientemente del resto. Así que cuando tiene lugar un terremoto, el movimiento serpenteante mantiene el centro de gravedad más centrado que en un edificio normal. Las juntas de madera que soportan cada planta tienen varios componentes independientes. Así que cada parte puede deslizarse y moverse, y la fricción actúa como amortiguador del movimiento. Todas estas juntas actúan como un sistema que absorbe la energía de los temblores. La torre de Shanghái sigue el patrón de una pagoda. La estructura está dividida verticalmente en 9 zonas que giran alrededor de un compuesto de acero y un núcleo de hormigón. Las columnas de gran perímetro y los refuerzos también se encajan en el núcleo central para que la torre soporte aún más los desastres naturales. El núcleo es como el tronco del cuerpo y las columnas exteriores están fuera como bastones de esquí. Este entramado de acero conecta el cuerpo y la columna y aporta mucha más estabilidad a la hora de resistir a los terremotos. Las medidas a prueba de terremotos se extienden desde la base de la torre hasta su punto más alto. Nos encontramos en la planta 125 de la torre, que es una de las más importantes del edificio. ¿Por qué es clave esta parte de la estructura? La respuesta está justo encima de la cabeza de Dennis. Como podéis ver, tenemos bloques de acero de 1.200 toneladas colgando 4 pisos por encima de nosotros. ¿Por qué los ingenieros reducirían las plantas sacrificando los ingresos que podrían recibir con un bloque que pesa lo mismo que 600 coches familiares? La torre John Hancock de Boston tiene 60 pisos y se terminó en 1976. Su diseño futurista con vidrieras se anticipó a los rascacielos que tenemos hoy en día. Cuando abrió por primera vez, los que estaban en los pisos superiores se quejaban del mareo que sentían cuando el viento azotaba el edificio. Esto llamó la atención del ingeniero William Le Mesurier, al que se le ocurrió una ingeniosa solución. Lo que tenemos aquí es un modelo muy sencillo de un rascacielos. Es una estructura de vigas con varias plantas. Girar una manivela en la base de la estructura simula el movimiento de un terremoto. Los edificios con estructuras de acero y vidrieras reducen muchísimo el peso y obviamente pueden contar con más altura. Pueden fabricarlos más altos, pero el problema sería el balanceo. El genio Le Mesurier encontró una manera de contrarrestar y cancelar el balanceo de la torre de John Hancock. En la planta 58 instaló 2 cajas de acero, cada una llena con varias toneladas de plomo, y las apoyó sobre una placa de acero. Imaginad que esto pesa 800 toneladas y que lo coloco en lo más alto del rascacielos. Voy a atarlo en la parte más alta de la estructura. El amortiguador de masas tiene un efecto impresionante. Es increíble. La estructura casi no se mueve. Es realmente espectacular. Lo que vemos es el amortiguador de masas balanceándose con la vibración de la estructura. Solo que en un edificio no habría un balón de 800 toneladas balanceándose violentamente y golpeando las paredes. El principio es simple. Cuando el edificio se balancea hacia un lado, se lleva el amortiguador con él. Cuando el edificio vuelve a la posición inicial, el amortiguador aún sigue moviéndose en la dirección contraria, así que impide que el edificio se tambalee demasiado. Hemos llegado a la parte superior del sistema de amortiguación, el amortiguador de masas. Sin el amortiguador de masas, tendríamos que haber usado un montón de acero y otros materiales para aportar rigidez al edificio. Así que a pesar de ocupar 5 de los 128 pisos y de pesar más de 1000 toneladas, ha logrado que el edificio sea más barato y muchísimo más ligero. Ha costado 15 años de planificación, diseño y pruebas, y 7 años de construcción para poder levantar esta supertorre de sus profundos cimientos.
desde el suelo blando de Shanghái hasta el piso 128. Pero al basarse en las innovaciones del pasado, adaptarlas y mejorarlas, dando lugar a invenciones propias, los ingenieros, diseñadores y trabajadores de la Torre de Shanghái han vencido al suelo blando, a los fuertes vientos y a los terremotos. Y han logrado hacer lo imposible posible.